Pasaron 4 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos prácticamente entrando comenzando el mes de noviembre, este mes en donde sobre todo se trabaja fuertemente y debería ser también durante todo el año en lo que es las acciones para erradicar la violencia contra la mujer. El 25 de noviembre es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. La Universidad Nacional de Misiones cuenta con un protocolo y días atrás dábamos cuenta de cómo vienen trabajando precisamente desde el área de asuntos jurídicos ante posibles casos de denuncia, cómo se articula y cómo se pone en marcha el protocolo. En la Facultad de Humanidades cuentan con, allí funciona la Oficina de Protección de Derechos y Abordaje de las Violencias de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y para hablar sobre el trabajo que vienen desarrollando allí y además en el marco a nivel nacional, la UNAM, dentro de la RUGE, que es la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias. Estamos en comunicación telefónica con la licenciada en Trabajo Social Alejandra Petit, quien integra la Oficina de Protección de Derechos y Abordaje de Violencias de la Facultad de Humanidades y además es representante de la UNAM en la RUGE, en el marco del CIN. Muy buenos días, Alejandra. La saluda Susana Babi de Radio Universidad. Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer poder compartir. Saludamos también a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Muchas gracias, Alejandra, también por atendernos. En principio, también no lo mencioné en la apertura, pero sí está en la agenda también de la radio de la universidad y sobre todo de la Facultad de Humanidades, para comenzar sobre un comunicado que ustedes dieron a conocer días atrás desde la Oficina de Protección precisamente de Derechos y Abordaje de Violencia, que tiene que ver con una movilización y también denuncias que hicieron estudiantes en esa facultad. Nos gustaría que nos cuente precisamente, cuál es la situación y cuál es el pronunciamiento que han hecho ustedes desde esta oficina y el acompañamiento también. Bien. Sí, en principio, la información o el comunicado que lo pudimos socializar con toda la comunidad tiene que ver con un hecho de público conocimiento que empieza a circular el día viernes, que en realidad nosotros ya el día jueves estábamos en conocimiento, de lo que estaba ocurriendo. Primeramente el comunicado tiene que ver con que el posicionamiento que tenemos frente a estos temas, esto para nosotros es claro, el tema de poder erradicar prácticas, que tengan que ver con desigualdades de género, mucho más si hablamos de acosos y violencia en nuestros ámbitos académicos, por supuesto. Y por otro lado, el poner a disposición de que nuestras intervenciones profesionales e institucionales en estos años con estos temas tiene que ver con priorizar a la víctima, que manifiestan, haberse sentido acosados o violentadas. Por eso fue más que nada la necesidad de poder socializar en ese comunicado, de poder comentar más o menos de cómo es el mecanismo, porque si bien hoy vos comentabas acerca del protocolo que nosotros tenemos, en el orden central, que depende de asuntos jurídicos, nosotros desde lo que es la Oficina de Protección de Derechos y Abordaje de las Violencias está funcionando desde el 2019 en la Facultad de Humanidades, mismo año que también se crea, el protocolo en el orden central, ¿no? Acá es importante, por eso nosotros en el comunicado fuimos un poco descriptivos, en cuanto al abordaje de estos temas, ¿sí? Por un lado, nosotros en la oficina lo que hacemos es contar con un equipo profesional que viene trabajando hace mucho tiempo en el tema del abordaje de las violencias, tanto adentro del espacio académico como por fuera. Este espacio cuenta con una trabajadora social, que soy yo, una psicóloga y un abogado. El abordaje tiene que ver con la primera consulta, por eso también ponemos en el comunicado de priorizar el relato de las personas que sufren este tipo de situaciones, ¿no?
Nosotros, para poder motorizar o poder activar el protocolo, solicitar la intervención del protocolo del órgano central o de establecer algún tipo de procedimiento interno, necesitamos recuperar, digamos, el relato efectivo de la persona, digamos, que padece una situación. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, entiendo que, bueno, estas situaciones se ha viralizado y se ha manifestado, digamos, otras situaciones donde diferentes personas, de manera anónima, han hecho circular diferentes situaciones que han vivido. Nosotros ponemos a disposición el dispositivo que cuenta Humanidades para lo que es la articulación tanto al interior de la universidad como también por fuera, que eso es algo que nosotros venimos trabajando en esa misma dirección hace un tiempo ya, ¿no? Es decir, que una vez que podemos tomar contacto con la persona que manifiesta haberse sentido agredida, violentada o acosada, en base a lo que nosotros podemos recopilar y trabajar con esa persona, vemos la posibilidad de abordaje. Los abordajes no son todos iguales. Para cada situación hay un tipo de intervención específica en donde vamos a priorizar y a resguardar la persona, ¿no? La persona que manifiesta esto. Por supuesto que lo vamos a hacer bajo el secreto profesional. La articulación que se va a dar tiene que ver con la evaluación de los riesgos. Nosotros en esta entrevista podemos ver de que hay un riesgo latente y que necesitamos, además de la activación del protocolo al interior de la universidad, la activación también de la justicia por fuera del ámbito, digamos, universitario. También hacemos la derivación y el acompañamiento de esa derivación. Por eso es sumamente necesario que las personas puedan tomar contacto con esta oficina para poder acompañar estos procesos, ¿no? Que eso es algo que tiene distinto a esa Facultad de Humanidades con respecto a otras unidades académicas en donde, digamos, no tienen un lugar donde este proceso de articulación, si se quiere, con el asunto jurídico de rectorado. Y sobre todo, ahí para remarcar esto de la necesidad de que se haga la denuncia, ¿tiene que ser la víctima también? ¿Está en una situación de vulnerabilidad, con temor? ¿De qué manera, en el caso de ustedes, digamos, hacen la recepción o cómo debe ser la formulación de esa denuncia para poder activar este protocolo? Vale. Bien, acá es importante hacer una aclaración, porque por ahí estos días surgió mucho esto de la palabra denuncia, ¿no? ¿Qué es denunciar? Digamos, si lo hablamos en términos jurídicos, hablamos de una formalidad, digamos, de un documento, de un procedimiento legal, digamos. Entiendo y entendemos nosotros en nuestras intervenciones que muchas veces para las personas denunciar implica ponerle voz, ponerle el cuerpo frente a un otro, digamos, básicamente, que es un poco lo que nosotros hacemos en estos espacios de escucha y problematización con la persona, donde se va a priorizar cómo está la persona. Por eso es importante el tema del acompañamiento y es lo que nosotros remarcamos, porque muchas veces hay que preparar a la persona para poder afrontar todo ese proceso, digamos, judicial, administrativo, que obviamente no todas las personas están con los mismos recursos, cuentan con los mismos recursos, ¿no? Tanto personales como de contención social, como familiar. Por ende, digamos, ahí es donde nosotros remarcamos el tema del acompañamiento, digamos, individual, social y específico sobre todo, ¿no? Porque aplicar una norma, digamos, no nos garantiza la eliminación de la violencia. Eso creo que está claro, digamos. El tema es cómo llegamos a esa instancia, cómo lo podemos articular, de qué manera, y ahí está el equipo profesional como para poder garantizar ese acceso. Es necesario por ahí el debate de estos temas como para poder brindar mayor claridad en cuanto a los procedimientos. No es lo mismo hacer una exposición que hacer una denuncia, por ejemplo, ¿no? En términos procedimentales, si se quiere. Bueno, y en estos temas lo mismo, digamos, sirve el poder socializar, problematizar estos temas, pero el procedimiento de lo que tenga que ver con la intervención o el abordaje propiamente dicho, lo vamos a hacer en base a lo que la persona trae a la consulta, digamos, y priorizando lo que la persona pueda, digamos, sostener. Generalmente ahí en estos espacios nos damos cuenta que
hay mucha falta de información y desconocimiento de los procedimientos, y eso obviamente que aumenta los temores, que margina mucho más de poder acceder y solicitar algún tipo de ayuda, ¿no? Así que eso es lo que más o menos venimos sosteniendo en estos años. Entendemos que no hay una sola forma de abordar, que no hay una receta mágica para el abordaje de estos temas, y en esta línea seguimos trabajando, seguimos compartiendo con diferentes disciplinas, áreas, para poder ir pensando en cuáles son los mecanismos, digamos, que tenemos que ir implementando y que tenemos que ir reformulando también al interior de nuestras universidades en estos temas. Y hablaba de los mecanismos precisamente dentro de la universidad, la situación que puede darse con actores de distintos claustros, pero además la necesaria articulación con otras instituciones fuera de la universidad. Sí, que es un poco lo que nosotros también tratamos de garantizar, digamos, en el caso de, como decía, ¿no?, de qué tipo de recursos o cuáles las características. En la evaluación que nosotros hacemos, en base a las consultas que vamos teniendo, no se le obliga a nadie a inmediatamente ir a denunciar por fuera, digamos. O sea, lo que se hace es acompañar y preparar a la persona para atravesar lo que nosotros decimos el antes, el durante y el después de un proceso legal o un proceso administrativo. ¿Sí? No podemos medir a todos de la misma manera. Por eso es sumamente necesario el acompañamiento, y ese acompañamiento que sea profesional, con reserva, digamos, y la garantía del secreto profesional, del acompañamiento individual, y desde un abordaje interdisciplinario es lo que nosotros tratamos de hacerlo, digamos. En muchos de los casos que hemos atendido en estos años, hemos articulado fuertemente con las políticas públicas por fuera de la universidad, en aquellos casos en donde, además de activar un mecanismo legal, se necesita de un acompañamiento, por ejemplo, de terapia psicológica o de interconsulta médica, o de algún otro organismo, digamos, dentro del Estado provincial, para poder garantizar y acompañar, digamos, estos procesos. Y ahí está el equipo de la oficina, en donde va a articular y va a acompañar esos procesos de derivación. No es que simplemente se le dice a la persona, bueno, tenés que ir a tal lugar y te vas, sino que tratamos de armar las redes de contenciones, ya sea adentro de la universidad como también por fuera. Y eso me parece clave, y por eso lo ponemos en el comunicado, ¿no?, también, de poder empezar a socializar, porque una cosa es la intervención propiamente dicha de asuntos jurídicos, que es el protocolo que funciona en el órgano central, y por otro lado es la Oficina de Protección de Derechos, que por ahí hubo como varias replanteos con respecto a eso. Nosotros lo que podemos hacer es acompañar la instancia previa a una denuncia, ¿sí?, a una denuncia formal. El protocolo, por ejemplo, está a disposición de toda la universidad en la página oficial. Ahí van a encontrar, por ejemplo, los datos del protocolo, teléfono, mail, y también una especie de formulario donde cualquier persona, digamos, puede rellenar y enviar al correo, y eso es considerado como modelo de denuncia. En el caso de los de humanidades, puntualmente de los que llegan a nuestras instancias de consulta, lo que nosotros hacemos es tratar de elevar no solo la denuncia de la persona, sino también de acompañar los informes de procedimientos que hemos hecho antes de activar esa denuncia desde la Oficina de Protección de Derechos. Y tratamos de mantenernos a disposición también de asuntos jurídicos, lo hemos hecho en varias instancias, para que haya una comunicación, digamos, en cuanto a la etapa investigativa y, bueno, de cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos de poder seguir acompañando a nivel facultativo. Alejandra, y ya desde una visión más general de las acciones que viene desarrollando desde la Universidad Nacional de Misiones, bueno, sos representante en la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las violencias, la RUGE, precisamente, bueno, en este ámbito, ¿cómo vienen articulando o analizando también estas acciones que desarrollan las universidades y las políticas también necesarias para poder avanzar y contener a las víctimas? Sí, en cuanto a la red, nosotros venimos haciendo
también un recorrido, digamos, de todas estas cuestiones. Propiamente dicho fue la creación del protocolo, que también tenía que ver con un planteo, digamos, una discusión que se hacía en la red RUGE en su momento. Y bueno, lo que nosotros entendemos es que estos son procesos, ¿no? Son procesos que nos llaman a la reflexión permanente, a la reformulación de las acciones, porque obviamente que podemos coincidir, y repito, digamos, que teniendo mayores normativas no nos garantiza la erradicación de las prácticas violentas. Me parece algo sumamente necesario remarcar de poder tener un posicionamiento claro frente a esto, de decir, bueno, dentro de las universidades también ocurren estas situaciones de violencia, la universidad no está por fuera de esto, así que ahí me parece fundamental esto. Venimos trabajando últimamente en la línea de la transversalización de las cuestiones de género, que esto lo venimos discutiendo en diferentes asambleas y acciones que venimos teniendo. Lo hemos sostenido en época de pandemia, cuando también fue muy difícil, fue lo que es la implementación de las capacitaciones de Micaela para los funcionarios de las universidades. Y hoy por hoy estamos en una instancia en donde estamos trabajando fuertemente lo que tiene que ver primeramente con la difusión, que entendemos que también la pandemia vino a poner de manifiesto otras cuestiones que tienen que ver con la comunicación justamente, ¿no? Como muchas veces, porque de hecho lo vimos también en el protocolo, digamos, que han bajado las consultas porque obviamente no estábamos dentro de la convivencia diaria en las aulas físicas, pero toda esa interrelación se traslada al ámbito virtual, ¿no? Entonces también ahí es donde empezamos a ver la necesidad de la difusión, de poder identificar, caracterizar primeramente cuáles son las situaciones de violencia que se pueden suscitar en diferentes ámbitos que tengan que ver con los espacios académicos y cuáles son las acciones que podemos ir pensando. Hoy por hoy lo que estamos delineando ya un poco más para lo que tenga que ver el incentivo de ingreso el año que viene es trabajar fuertemente con el claustro estudiantil justamente, ¿no? Que es lo que nos queda pendiente todavía con respecto a generar instancias de, no digo capacitación, sino me gusta pensar más en línea de conversatorio, en términos igualitarios, digamos, de intercambio, de idas y vueltas con respecto a estos temas y garantizar un espacio representativo también de los estudiantes para que ellos puedan manifestar, digamos, cuáles son las vivencias, cuáles son las situaciones reales y concretas que están viviendo respecto a estos temas, ¿no? Nos parece clave y fundamental pensar la transversalización de las cuestiones de género desde las normativas vigentes, desde las acciones, diferentes acciones que lo podemos hacer en términos institucionales, desde la currícula, digamos, desde los espacios de intercambio. Me parece clave pensarlo. Bien. Así que bueno, entendemos que hay un montón de cosas que todavía tenemos que ir avanzando. Estas situaciones, por supuesto, que es un llamado de atención para pensar, digamos, otro tipo de estrategias comunicacionales, estrategias de contención y de abordaje para garantizar que, digamos, estas situaciones no ocurran dentro de nuestros espacios académicos. Alejandra, bueno, un placer charlar contigo y esperemos en otra oportunidad dar continuidad al tratamiento de estos temas para también seguir compartiendo la información respecto a cómo vienen trabajando, cómo es el acompañamiento para quienes requieran ante casos de denuncias de violencias y además para seguir viendo cómo también siguen articulando con otras universidades en el marco de la RUGE. Muchísimas gracias. Una cosita más que tienen por ahí para dejar nomás, para quienes nos están escuchando, me gustaría dejar el teléfono de la Oficina de Protección de Derechos para la gente que está en Humanidades. Es el 3764-83-7400. Ese es el teléfono institucional en la cual, digamos, pueden hacer cualquier tipo de consulta. Lo que nosotros tratamos de hacer siempre es poder brindar una cita de manera presencial, en día y horario que la persona pueda, para que el equipo técnico pueda tomar esta primera entrevista y dar curso, digamos, a las actuaciones. Bien, así que estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Susana. Hasta pronto.
Hablamos con la licenciada en Trabajo Social, Alejandra Petit, de la Oficina de Protección de Derechos y Abordajes de las Violencias de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Además, es representante de la UNAM ante la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias.